El levante mediterráneo, en donde podemos incluir lo que ahora es Siria, Líbano, Israel, Gaza, Cisjordania y hasta parte de Jordania, siempre ha sido una zona muy convulsa. Que hayan guerras en la región y que existan grandes naciones con intereses en la zona no es nada nuevo. Sucede que esta zona es el cruce natural entre varias regiones. Por un lado, conecta Egipto con Mesopotamia. Por otro lado, conecta Anatolia con la península arábiga. Y si ya nos queremos ir más allá, es la conexión natural entre África, Europa y Asia. Pero no Asia de Mesopotamia, sino de la India y hasta de China. Y es que si vemos un mapa que muestra la curvatura de la Tierra en vez de seguir la proyección de Mercator, vemos que toda esa enorme franja de tierra que conecta Asia con Europa tiene un pequeño problema. Está muy al norte. Y salvo las tribus nómadas de Asia Central y Mongolia, acostumbradas a vivir en desiertos tan fríos que el agua no se bebe sino que se come, no hay mucha gente capaz de recorrer esos territorios. Aparte, en tiempos antiguos, en estas zonas había poco más que aldeas de pastores nómadas. Entonces, una caravana de mercaderes no tenía forma de cruzar esta tierra porque no encontrarían ciudades en donde pasar la noche durante todo el camino. Por otro lado, en la franja sur han existido desde tiempos milenarios un continuo de civilizaciones que permiten establecer rutas de comercio desde la parte oriental de China hasta la parte occidental de Europa. Esto probablemente por razones de la transición climática hace unos 12.000 años, que no es el tema de este video. En fin, todo esto para explicar que la zona del levante mediterráneo es el cruce natural entre Europa, Asia y África. Y como siempre, en donde se junta la gente se forma ambiente. Así que desde muy temprano en la historia, esta zona ha sido un territorio bastante conflictivo. Los primeros en luchar por esta zona fueron los egipcios y el imperio de turno en Mesopotamia, que asirios, que babilonios, que persas. Aparte, los hititas del norte también tendrían una historia con los egipcios. Y claro, Levante estaba en medio. Aparte, hacer la guerra en esta zona tiene una función estratégica, y es que funciona como un colchón de tierra que impide que la destrucción de la guerra llegue al territorio propio. Es decir, si luchamos aquí, la destrucción de la guerra no afectará a las ciudades de Egipto o de Mesopotamia. Y en esa medida, quien controle el levante tiene la ventaja de hacer la guerra sin sufrir en su propio territorio los efectos desastrosos. Hacia el 330 a.C., Alejandro Magno comienza a conquistar tierra como si estuviera en descuento. Lugar donde pone el ojo, lugar que cae. Y así construye el imperio terrestre más grande hasta el momento, aunque no le duró mucho. Alejandro muere en el 323 a.C. Y dados los problemas de sucesión al trono, sus generales deciden repartirse el imperio, aunque no en términos muy amistosos. Y así se forman los llamados reinos diádocos. Pero antes de eso es necesario hablar de otra cosa, poder blando. Alejandro era proveniente de Macedonia, una región al norte de la antigua Grecia. Los macedonios tenían admiración por la cultura griega y los griegos los veían como bárbaros. En todo caso, los griegos no eran mucho de conquistar tierras, formar imperios y conectarse con el mundo. Para las ciudades-estado griegas, su vida está en su polis y poco más. Sin embargo, Alejandro Magno sí va a ver en la mentalidad griega una posibilidad de universalizar la cultura, entre comillas. Y sus conquistas no solo van a ser militares o políticas, sino ante todo culturales, para que luego digan que eso de poder blando es cosa de la edad contemporánea. Este factor cultural va a ser fundamental, porque todas estas regiones que hasta este momento mantenían una cultura más o menos propia van a terminar siendo una mezcla de sus tradiciones con la versión exportable de la cultura griega. Y llegamos al mundo helenizado. No confundir con helénico, que se refiere a lo griego previo al periodo helenístico. Entre otras cosas, la helenización de Oriente va a generar una cultura compartida entre todas estas regiones, y su influjo se mantendrá durante siglos, por ejemplo en el idioma. Varios siglos después, mientras la región occidental del Imperio Romano hablaba latín, la región oriental hablaba griego. Y muchas de sus ciudades, a pesar de estar bajo el Imperio Romano, mantenían una administración heredada de la cultura helenística. Es en el periodo helenístico que podemos encontrar el por qué el Nuevo Testamento se escribió en griego.
Volviendo a los reinos diádocos, la zona de Levante volverá a quedar como el colchón entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Incluso estuvo algún tiempo bajo el poder de Antígono Monoftalmos. Levante, no pocas veces, estará recibiendo golpes simplemente por estar en la mitad. Esta situación se mantendrá un poco más hasta que en el 110 Juan Hircano comenzará una rebelión que constituirá un Estado judío independiente. En el 63 a.C. sucede una guerra civil por el poder del Estado judío y Pompeyo entra a participar en favor de un bando. Así, Pompeyo, quien recién había tomado Siria, termina conquistando Jerusalén y profana el templo al entrar al lugar santísimo. Desde ese momento, el Estado judío pasa a ser un protectorado de Roma. Ahora bien, durante este tiempo en Mesopotamia, el nuevo imperio eran los partos, quienes lucharían contra los romanos en Levante, y a raíz de este suceso Roma pone como gobernante del estado a Herodes, quien muere en el 4 a.C. Entonces su territorio es dividido entre sus hijos y así es como llegamos al contexto del nacimiento de Jesús. La historia de Israel como nación comienza alrededor del 1100 a.C., cuando podemos identificar al pueblo establecido en la tierra de Canaán, periodo que corresponde a los libros de Josué y Jueces. Ya alrededor del 900 a.C., en Israel se establece primero la monarquía de Saúl y luego de David, unificando bajo un poder centralizado a un conglomerado de tribus acostumbradas a una organización más dispersa, historia correspondiente al libro de Samuel. Luego del reinado de Salomón, el pueblo se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Estos siglos se corresponden con el libro de Reyes. Esta división se mantendrá hasta el exilio. Por un lado, el imperio asirio conquistará el reino del norte entre el 730 y 720 a.C. y lleva al exilio a Israel. Una gran mayoría de estas tribus se difuminarán durante este periodo y eventualmente se perderán entre los pueblos del imperio. Por otro lado, Babilonia conquista el reino del sur en el 587 y lleva al pueblo al exilio. En el 539 a.C., el rey persa Ciro II conquista Babilonia y un año después permite el regreso de los judíos a su tierra. Este periodo se corresponde con los libros de Esdras y Nehemías. Así pues, luego del retorno del pueblo de Israel a su tierra, comienza el periodo intertestamentario, un gran periplo de 500 años que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Las iglesias de la tradición protestante, a diferencia de la Iglesia católica y las iglesias de Oriente, solemos desechar los libros deuterocanónicos, de los cuales hablaremos más adelante. Este desprecio no solo es hacia los libros deuterocanónicos, sino hacia todo el periodo intertestamentario. De tal forma que se ha dicho que entre Esdras, Nehemías y Mateo hay 500 años de silencio, 500 años en donde Dios desapareció, hasta que volvió a manifestarse en el Bautista. Pero eso podría ser una caricatura. En realidad el Nuevo Testamento no se puede comprender sin el periodo intertestamentario, ya que es durante estos siglos que el pueblo de Israel sufre una transformación tan grande que permitirá el surgimiento del mundo del Nuevo Testamento. Claude Tassin nos ofrece el siguiente esquema. En él podemos ver cómo las tradiciones antiguas de Israel no toman la forma que conocemos sino hasta el periodo intertestamentario. Es luego del regreso del exilio que los profetas son releídos y la idea de un Mesías futuro que vendría a cumplir las promesas de Dios en su plenitud se populariza. Si bien esta idea ya está presente en algunos textos previos, las desgracias del exilio dan un trasfondo y una profundidad inéditas a las esperanzas futuras del pueblo. El Pentateuco toma la forma que conocemos durante estos siglos, no que se escribiera desde cero, sino que se toman tradiciones y se conforman como lo que conocemos hoy como Pentateuco. Las instituciones cobran una nueva dimensión a raíz del cataclismo cultural. El templo, los sacerdotes, los profetas, la monarquía. Y finalmente las tradiciones de sabiduría, que quizás no se hereden los fragmentos más antiguos de toda la Biblia, son repensadas y desarrolladas durante el periodo intertestamentario. Y aquí aprovecho para hacer un colofón.
ya que la literatura apocalíptica es fundamental durante este periodo intertestamentario. Se ha dicho bastante que la apocalíptica surge de la literatura profética. Sin embargo, Javon Rath señala que su origen parece más bien estar en la literatura poética, y en efecto las coincidencias parecen apoyar esta tesis. Además, también es que la distinción entre literatura profética y literatura poética no es tan estricta. ¿Acaso no encontramos fragmentos poéticos en los textos proféticos? En todo caso, este periodo va a haber dos grandes influjos culturales que transformarán al pueblo de Israel. Antes de ser llevados al exilio, los judíos hablaban hebreo. Sin embargo, la lengua franca de Medio Oriente era el arameo, de tal manera que al regreso del exilio la mayoría del pueblo no hablaba ya hebreo sino arameo, y esta pérdida de la lengua será criticada por Nehemías. Detrás de este cambio se esconde un contacto cultural cuyo impacto es difícil de calcular. Sin embargo, para la muestra un botón. En el Antiguo Testamento, la suprema autoridad de Dios es clara, y ello se manifiesta en que de hecho no hay autoridad humana o sobrenatural que pueda siquiera contraponerse a Dios. Los ídolos, si es que son más que muñecos, no tienen comparación alguna con Dios. Y en ese sentido, la historia no es una lucha de Dios en contra de las fuerzas del mal, sino la trama de sus promesas y cómo ellas se cumplen, a pesar de y en medio de un contexto humano que reiteradamente falla a este Dios. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos espíritus malignos cada dos por tres. Hay una lucha clara con el enemigo, y si vamos a la literatura intertestamentaria, encontramos historias de lo más pintorescas acerca de estas fuerzas del mal, por ejemplo, el libro de Tobit. ¿De dónde surge esta visión semidualista, que observan todo fuerzas espirituales del mal que intentan truncar el rumbo del bien? Bueno, es muy probable que los judíos se vieran influenciados por el zoroastrismo durante su exilio en Babilonia. A fin de cuentas, el zoroastrismo es la religión maniqueísta por excelencia, y en todo caso, las interacciones culturales de los judíos con los otros pueblos durante el exilio fueron complejas y múltiples. Intentar determinar con exactitud cómo sucedió este encuentro, qué influjos tuvo, sería especular más allá de lo posible. Siendo ya el arameo la lengua del pueblo, con las conquistas de Alejandro, el griego comenzará a convertirse en la lengua franca. Sin embargo, el pueblo judío no adoptará generalizadamente esta lengua, y de hecho se suscitaron conflictos en el judaísmo de estos siglos, ya que los judíos palestinenses veían con malos ojos a aquellos judíos que adoptaban el griego como idioma y aún más se veían influenciados por su cultura. Esto, sin embargo, no evitó que la mentalidad griega entrara en contacto con la ortodoxia judía, asunto que eventualmente trataremos. Una situación similar enfrenta a judíos y samaritanos. Los samaritanos fueron aquellos miembros del pueblo que se quedaron luego del exilio, quizá el exilio de los del norte en parte, pero sobre todo el exilio del sur, de Judá. Claramente, con el paso de los años, este menguado pueblo se mezcló con las naciones vecinas no israelitas. Y seguramente las conquistas de Alejandro solo ampliaron más aún la brecha cultural entre samaritanos y judíos. Sin embargo, pensar que durante los 5 siglos intertestamentarios samaritanos y judíos fueron polos opuestos es falso. De hecho, si se compara el Pentateuco samaritano con el Pentateuco judío, son prácticamente iguales. Existen indicios que demuestran que hubo intercambio cultural y religioso. Así, las tensiones entre estos dos grupos corresponden más bien a un proceso de ires y venires. Ahora bien, cuando Judá fue llevado al exilio, quizás encontró a otros israelitas del norte que aún preservaban su identidad, quizás no tantos. Fuera como sea, este exilio dio lugar a una diáspora importante de judíos establecidos por toda Babilonia, quienes no regresaron a su tierra. También existieron hacia el lado oriental importantes comunidades de judíos. Los textos dan a entender que la diáspora judía era enorme y se encontraban judíos hasta en el más alejado rincón del mundo. Sin embargo, ningún núcleo judío fue tan importante como el de Alejandría, cuna de Filón, lugar de la redacción de la Septuaginta y de múltiples traducciones bastante sincréticas que intentaban actualizarse a la mentalidad helenista.
Ello no impidió que todos los judíos mantuvieran conciencia de que eran una dispersión cuyo lugar estaba en Israel, y solo en Israel. El templo de Jerusalén se mantuvo como el epicentro religioso del pueblo, y desde todos los rincones del mundo los judíos peregrinaban para ofrecer sacrificios y ofrendas en el templo. En ocasiones, el exilio se presenta como una deportación masiva del pueblo, casi en su totalidad, pero probablemente no fue así. De hecho, quienes fueron llevados al exilio fueron los líderes políticos, religiosos y militares del pueblo, de tal forma que quienes quedaban podrían ser dominados y moldeados con mayor facilidad. Eventualmente, Ciro II permitirá el retorno. Sin embargo, solo algunas caravanas regresarán a la tierra. Una gran mayoría de judíos permanecerán en Babilonia. Dos grandes problemas surgieron con el retorno de algunos exiliados. En primer lugar, las tierras que habían sido suyas ahora estaban ocupadas por nuevos habitantes, muchos de ellos una mezcla entre judíos y otros pueblos. Los judíos retornados del exilio habían formado una identidad marcada por el sacerdocio como institución que mantuvo el horizonte del pueblo en el exilio, pero no era el caso de los que permanecieron en la tierra. Así se explican, por ejemplo, los conflictos que suscitó la reconstrucción del templo, algo que a la vista de quienes habían permanecido en la tierra no era tan necesario y sobre todo resultaba muy costoso. Así, se va a marcar una distinción entre las gentes de herencia judía por un lado, los que en su mayoría eran retornados del exilio con una vivencia religiosa marcadamente sacerdotal alrededor del templo y rigurosa en su observación de las ofrendas y sacrificios, y por otro lado, los que nunca fueron exiliados y cuya concepción religiosa no era tan rigurosa ni dependiente del templo. Es en este contexto que encontramos la labor de Esdras y Nehemías. Reflejan el influjo político de los judíos exiliados, quienes fueron los impulsores de una transformación del territorio judío. Su trabajo consistió en la purificación del pueblo a través de la disolución de los matrimonios mixtos y la búsqueda de un compromiso de vida que se someta por completo a la ley, preparando el camino para la concepción del pueblo, no por mera ascendencia, sino por la preservación de una vida sometida a la Torá. Con su victoria en la batalla de Isos en el 333 a.C., Alejandro Magno se abre las puertas del Levante hasta Egipto. Ahora la nación de los judíos retornados del exilio recibía una influencia helenística mucho más marcada. Ya habían tenido algo de contacto con el mundo heleno gracias a los mercaderes y alguno que otro estudioso. Pero ahora, bajo la dominación de Alejandro y luego de los diádocos, los judíos serían objeto de un proceso intencional y sistemático de submisión cultural. No se trataba de que dejaran de ser judíos, pero sí de que fueran judíos helenísticos y helenísticos antes que judíos. Esta situación se mantuvo hasta el 167 a.C., cuando los macabeos se levantaron en contra de las reformas políticas y religiosas del rey Seleucida Antíoco IV. Esta revuelta macabea cambiará profundamente el panorama de la nación judía y precipitará la configuración política y social y hasta religiosa que encontramos en el Nuevo Testamento. Es a partir de estas revueltas que podemos encontrar el origen de los fariseos, saduceos y hasta de los esenios.